Hola, buenos días. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos resolviendo en la sesión anterior. Dígame. ¿Alguien iba a decir algo? Ya. Entonces, vamos a continuar resolviendo el ejercicio que estábamos trabajando. La vez pasada nos habíamos quedado hasta el registro de los sueldos y salarios pagados por la administración pública por un rubro de 440. Entonces, estos sueldos y salarios que son pagados por la administración pública va a representar una salida de recursos financieros para el gobierno y un ingreso para los hogares. Entonces, las cuentas a las que iba a participar el monto de 440 era para el parte del gobierno como un uso, 440, y para los hogares un valor de 440 también. Entonces nosotros teníamos este registro. Después de esto veníamos la venta de empresas en las familias. Para la venta de empresas en las familias, aquí, para lo que es ventas de empresas de las familias, esto, quien representa un ingreso, es para la empresa que está vendiendo el recurso. Entonces nosotros poníamos ventas de bienes de consumo de las empresas a las personas por el valor de 950 en el crédito, mientras que las familias hacen el pago para recibir la venta de la empresa que se está generando. Entonces, una compra de bienes de consumo de las empresas a las personas por el monto de 950. Esa era la segunda cuenta que nosotros habíamos dejado registrada en la clase anterior. Ahora vamos a trabajar la cuenta disminución de inventario. Este tipo de cuenta de disminución de inventario, ¿qué vendría a ser? ¿Qué me puede indicar? Variación de existencia. Es una variación de existencia, pero ¿qué es? ¿Positivo? Un valor negativo. ¿Por qué va negativo? Porque, o sea, a ver cómo le explico. Porque, bueno, está disminuyendo ya. Entonces, usted nos había explicado de que cuando, o sea, las variaciones de existencia quiere decir es más o menos el stock que tenemos que no se ha podido vender dentro de un periodo establecido, ¿no? Entonces, en este caso, como es disminución, sería un valor negativo. Ya, correcto. La disminución de existencia nos está indicando que el stock final de inventarios es menor comparado al año anterior. ¿Sí? Eso nos está indicando. Entonces, las existencias se han reducido en 40 unidades. Entonces, ¿qué cuentas son las que van a intervenir aquí? ¿Qué cuentas son las que intervienen? Empresas y capital. Ya, para el capital, ¿qué va a ser? ¿Un uso o un recurso? Va a ser un recurso. Un Recurso. recurso. Perdón, uso. Por ese Va uso, con bienes de capital fijo, sí. ya, Uso. entonces va a ser acá aquí viene a ser lo que es la variación de existencia. Va a ser 40 positivo o negativo. ¿Qué ponemos aquí? Ya sabemos que está disminuyendo la variación de existencia, que es un uso. Entonces lo reflejamos como positivo o negativo. La variación de existencia. Negativo. Va a ser menos Menos 40. 40, correcto. Entonces ahí tenemos el reflejo de la variación de existencia, por un lado. Y para el lado de las empresas, la variación de existencia, ¿cómo quedaría? ¿Uso o recurso? Recurso. Quedaría
quedaría como un recurso. Y el valor tiene que ser negativo para que, una, para que cuadre, ¿no? Y otra porque es lo que las empresas están reflejando en una reducción de sus usos disponibles de activos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos registrada la variación de existencia. Estoy viendo 40. ¿Ya? Recuerden de ir haciendo ustedes el archivo en sus computadoras para que vayan practicando el ejercicio, ¿no? Vamos a ver, ya, a ver un trabajo de asignación. ¿Ya? Ya. Entonces ya tenemos registradas las variaciones de existencias, disminuciones de las existencias, ya sabemos que eso es la cuenta de variación de existencias. Renta de empresas estatales. En las rentas de empresas estatales, ¿quiénes son los que intervienen? En las rentas de empresas estatales. Las empresas y el gobierno. ¿Es por qué valor? Por el valor de 160. 160. Son las rentas de las empresas estatales. Y para el tema de las empresas, Sería un uso para ¿quién recibe el dinero? El gobierno. El gobierno. Entonces, para las empresas, vamos a poner rentas. Sería un uso. Rentas por el valor de 160. Por el valor de 160. Y para el gobierno, tenemos unas rentas por el valor de 160 también. ¿Ya? Entonces, ingeniero, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Que casi no le escucho. ¿Ya ahí me escucha? ¿Ahí cómo me escucha? ¿Me escucha bien? Ya, un poquito más alto. Ya. Ya, debe ser por la acústica del aire acondicionado que hay en el salón. Entonces, 160. Ya, vamos a la siguiente. Ya tenemos renta de empresas estatales por 160, ¿no? La siguiente cuenta que tenemos son exportaciones de mercancías. Las exportaciones de mercancías, pregunto, ¿quiénes son los que reciben las mercancías? El resto del mundo. El resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿quién recibe el dinero? Las empresas. Las empresas. Y aquí van a jugar dos cuentas. Las cuentas exportaciones resto del mundo. Entonces vamos a tener como, para el resto del mundo, vamos a reflejar las exportaciones por como un uso por 330. Y para las empresas tenemos también reflejado el rubro exportaciones por, en este caso va a ser un crédito, por 330. ¿Ya? Y tenemos reflejado también la cuenta impuestos, exportaciones de mercancías. Ahora vamos a ver impuestos pagados a los hogares. Impuestos pagados a los hogares. Por los hogares, perdón, impuestos pagados por los hogares. ¿Quiénes son las cuentas que intervienen en este caso? El gobierno y hogares. Gobierno con los hogares. ¿Quién recibe el dinero? El gobierno. El gobierno. Entonces va a ser un crédito para el gobierno y va a ser un uso para los hogares. Entonces, estos son impuestos directos. Vamos acá a los hogares. Impuestos directos que pagan las personas al gobierno por
70. No sé qué pasó. Perfecto. Por 70. Y aquí tenemos que poner la T mayúscula. Impuestos directos. Vamos a registrar. Entonces, en el gobierno vamos a tener la misma cuenta por el mismo monto de 70. ¿Ya? Y ya tenemos registrados los impuestos directos. La siguiente cuenta que vamos a trabajar sueldos y remuneraciones pagados desde el exterior a factores productivos internos. ¿Quiénes son los que intervienen aquí? De acuerdo al concepto que tenemos. Tenemos sueldos y remuneraciones pagados desde el exterior a factores productivos internos. El resto del mundo ¿Ya? ¿A quién paga? para a las empresas. ¿Ah? A las empresas, me parece. Factores Factores productivos internos. O sea, sería ahí, qué sé yo, bienes intermedios, pero no están, pero no sé. No sé. No. Para el resto del mundo, entonces vamos a registrar para el resto del mundo, esto vendría a ser sueldos más remuneraciones, es la partida que corresponde. Como ellos están pagando, va a ser un uso, ¿no? Entonces el uso, acá, sueldos y salarios, factores productivos internos por 150, ese es por un lado. Y quien recibe el gobierno, ¿quién va a ser? Quien recibe el dinero, ¿quién va a ser? Los sueldos, ¿quién va a recibir este recurso? Bueno, si es sueldo, quizás podría ser los hogares, sueldos y salarios. Dice a los factores productivos internos. Factores productivos internos. ¿Quiénes corresponden a los factores productivos internos? Entonces se vienen a la mente los hogares. ¿Cuál es el rol de los hogares? El rol de los hogares es brindar mano de obra a las empresas, ¿no? Entonces quizás dentro de los factores de bienes intermedios actuaría ahí los hogares directamente, porque quizás ellos son como que pues, los productores de materia prima, etcétera. ¿Ya? Entonces si son factores internos, o sea, pensaría yo, ¿no? De manera analítica que vendrían a ser los hogares. Pero, sí, los hogares. Sueldos O sea, porque el fin de las empresas en este caso sería producir, ¿no? Entonces, si ponemos empresas, entonces sueldos y remuneraciones irían directamente a los hogares, no a las empresas. correcto. Esto Creo que... Porque estos son pagos que hacen estos son trabajos que hacen personas de una nación que trabajan en el exterior y reciben su sueldo en nuestra nación, ¿sí? Estos son los sueldos y remuneraciones pagados desde el exterior. Entonces, esto va a jugar con la cuenta hogares. Entonces, nosotros vamos a poner en la cuenta hogares para saber que corresponde a esta expresión, le vamos a poner sueldos más remuneraciones. ¿Por qué valor? Esto va a ser un crédito, ¿no? Un recurso. Un recurso, sí. Un recurso por el monto de 150. Ya tenemos registrado también este valor. Pago de bono solidario. Vendría a ser un recurso hogares y un uso de gobierno. ¿Ah? Un recurso de los hogares. Los hogares. Es una y un uso transferencia, para el gobierno. un subsidio, ¿no? Estos son los subsidios. ¿Dónde? Estos son los subsidios. Y los subsidios, en realidad, va dentro del grupo de transferencias. Entonces, para
por el gobierno es una transferencia que hace para las personas el gobierno. ¿Por qué rubro? ¿Por qué rubro? Por el rubro de 40. Ese es por el lado del gobierno. Y tenemos por el lado de las personas, van a recibir también la transferencia. Esta es la misma cuenta. Entonces aquí igual, para los hogares va a ser un recurso por 40. ¿Ya? Ya tenemos en el uso 40 y en el recurso 40, ¿no? El uso va a ser transferencias para el gobierno y una transferencia que reciben los hogares. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí también registrado el concepto de pago al bono solidario, que viene a ser una transferencia de recursos monetarios. Bienes consumidos trasladados entre unidades familiares. ¿Qué vendría a ser eso? Bienes consumidos trasladados entre unidades familiares. ¿Qué va a pasar con esto? Esa es una cuenta, yo creería, ¿no? Que se la debe registrar como tanto en el uso a ver, el uso y recursos entre los hogares. ¿Ya? Porque, o sea, actúa dentro de ese factor productivo, ¿no? Entonces, creo que va ahí. No sé, no estoy seguro. Ya. Porque también usted nos había puesto una cuenta que se llama bienes de consumo entre familias. Ajá. Entonces, y ya esa cuenta tampoco la registrábamos porque... Exacto. Esta cuenta porque no se contabiliza. Ujú. Esta cuenta no se contabiliza porque recuerden que los hogares tienen como finalidad el consumo. Y si una unidad que tiene como finalidad consumo transfiere consumo a otra unidad, entonces no hay una actividad que genere valor agregado. Entonces, esta cuenta, aquí, voy a poner acá al lado, no se registra. ¿Sí? No entra dentro de las fronteras, de las posibilidades de fronteras de producción, o las fronteras para las posibilidades de producción, ¿no? Entonces, estos 220 no se los registran. Simplemente es un dato que han mencionado, pero eso es como un dato informativo, pero no sirve para efectos del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Entonces vamos a ver la siguiente, sueldos y salarios pagados por las empresas. Bueno, estos sueldos y salarios pagados por las empresas ya sabemos que corresponden a las partidas que van entre los hogares y las personas, ¿no? Entonces aquí vamos a registrar, este es para las empresas, usos, sueldos y salarios que pagan las personas en las empresas en el uso por el valor de 250. Y para los hogares tenemos también sueldos y salarios que pagan a las personas, las empresas, por el valor de los en el recurso, por el valor de 250. ¿Ya? Y ya tenemos registrado estas dos cuentas. Si se dan cuenta de que para cada partida o para cada ítem que nosotros vamos encontrando, vamos registrando tanto el uso como el recurso. De esa manera nosotros vamos a tener que, al final, esto nos va a cuadrar sí o sí. Porque estamos siguiendo el principio de contabilidad doble. Vamos a la siguiente. Pagos a factores productivos externos por parte del gobierno. Pregunto, ¿qué es lo que está pagando y a quién se está pagando? Cuando
cuando mencionamos este o de pago de factores productivos externos por parte del gobierno. ¿Qué será eso? ¿Quién me puede dar alguna idea de qué significará eso? ¿O qué podrían entender ustedes por eso? De acuerdo a las definiciones teóricas que hemos ido aprendiendo. Pago a factores productivos por parte, pagos a factores productivos externos por parte del gobierno. Esto yo creo que se asimila mucho a lo que corresponde a los subsidios. Subsidios. Entonces, No, ajá. no corresponde a subsidios. No Oh, corresponde no, 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 o sea, no, yo sé que no, no son subsidios, pero quizás por parte del gobierno está actuando ahí también las empresas, ya, o sea, se ven beneficiadas, porque dice pago a factores productivos externos por parte del gobierno, así que significaría como que un uso para el gobierno. te Pues doy, no sé. te doy Ujú, sí. vamos a ver un ejemplo, ¿no? El gobierno del Ecuador quiere construir un nuevo puente que va a ser de 16 carriles al puente de la Unidad Nacional. Quiere hacer un super mega puente. Y contrata a un gobierno, vamos a poner, no al gobierno chino, que ya está vergado el gobierno chino, pongamos que contrata al gobierno japonés. A los japoneses contratan para que vengan a hacer el puente. Entonces ya los japoneses hacen su puente y es hora de que va a cobrar sus honorarios, pues no como cualquier trabajo o negocio que se realiza, y el gobierno tiene que hacer ese pago. Entonces hace el pago y envía su dinero. Y eso se llama pago de factores productivos externos por parte del gobierno. Entonces aquí esto sería como una especie de honorario que está pagando el gobierno nacional a algún gobierno externo. ¿Sí? Entonces, Ya, ya. ¿sí? Entonces aquí las cuentas que vamos a tener en el Gobierno y resto del mundo. resto del mundo, solamente va a ser esta misma cuenta, sueldos más remuneraciones, pero esta vez es una cuenta que va a estar cargado en el recurso. Recursos. Por el monto de los 50, ¿no? ¿Y quién va a recibir? O sea, recibe el dinero el resto del mundo, pero ¿quién hace el pago? El gobierno. Entonces vamos a tener una cuenta S más R, que son los más remuneraciones por parte del gobierno. Entonces, y esto para el gobierno es un monto de 50. ¿Sí? Porque para el gobierno es un uso de dinero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿no? Y se dan cuenta que todo esto hay que tener un poquito de sentido común. Lo que hay que tener es bien claro cuáles son los conceptos. Recuerden lo que yo les mencionaba al comienzo. ¿Cuál es el procedimiento para no equivocarse al momento de realizar estas transacciones? Es primero identificar el tipo de partida que es, o sea, saber qué significa esto, qué tipo de partida es. Segundo, determinar quiénes intervienen en el tipo de partida. Entonces, intervienen empresas, intervienen las personas, el gobierno o el resto del mundo. De ahí lo tercero que tenemos que identificar qué tipo de acción va a tener, uso o recursos para cada uno de ellos. ¿Sí? Y una vez hecha eso, simplemente es poner los valores según el componente que le corresponde. Eso es sumamente sencillo. Vamos a la siguiente. Utilidades repatriadas a trabajadores por las empresas. ¿Qué será esto? Utilidades repatriadas a los trabajadores por las empresas. Aquí quienes van a jugar o quienes van a estar en juego, por decirlo así, son las empresas y los hogares. Las empresas, porque tienen que pagar el valor de 40, vamos a poner acá, esta es una renta que pagan las personas, a las personas de las empresas por concepto de utilidades. Como es un pago que están haciendo, esto va a ser valor de 40. Y los hogares
va a ser la misma cuenta, va a ser por el monto de 40 en el crédito. Aquí en el crédito. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos identificada esta. Una pregunta, economista. Dígame. Le escucho. Usted dijo que la cuenta de bienes de consumo trasladada entre unidades familiares no se registra, ¿verdad? No, no se registra. Y si tuviera la cuenta venta de bienes de consumo entre familias, tampoco se registraría. Eso, venta de bienes de consumo entre familias. Son bienes de consumo Ajá. que las familias, primero para adquirir el bien de consumo, utilicemos un poquito el sentido común. Si tú como persona compras, se supone que tú compras con el fin de consumirlo, ¿no? O sea, tú compras un par de zapatos es con el fin de ponértelo. Tú compras un vestido con el fin de vestirte, ¿no? Compras alimento con el fin de alimentarte. Pero si tú por obvios motivos, tú una vez que has comprado, decides vendérselo, qué sé yo, a tu hermano o a tu hermana, o decides vendérselo a algún familiar, tú no le vas a decir, dame factura. Simplemente, yo compré este par de zapatos, me costó 50, ten y te lo vendo, dame los 50, ya, toma, lo vendí y ya está. Entonces, eso de ahí es lo mismo, no entra dentro del sistema productivo, porque no es una actividad que corresponde propiamente a la actividad en la que están destinadas las familias. Muy distinto sería de que tú tengas un RUC y por medio del RUC tú dices, sabes que a mí me costó tanto, yo te lo vendo y te lo facturo. Entonces, al momento que te lo facturo, por lo menos al mismo precio, bueno, entonces ahí va a haber un valor que es el impuesto al valor agregado. Entonces ya va a haber un valor adicional. Entonces ahí se vería reflejado. En cambio, cuando es venta de bienes de consumo entre familias, no va a verse reflejados. ¿Sí? Economista, Ok, y en gracias. este caso ahí sería como que usted puso el ejemplo de que cuando una persona tiene RUC, y pasaría de dejar de formar como familia, sino que ya quizás como empresa se lo puede registrar. Ajá. Así es. Ok, ok. Sí, acuérdense que las familias tienen como rol el consumo, bajo la definición de las cuentas nacionales, ¿no? Eso recuerden. Que eso es lo primerito que nosotros aprendimos cuando estábamos viendo la parte teórica, que es lo que cada sector hace, ¿no? Quien consume, o sea, los hogares son netamente consumidores, los que se dedican al ser el factor productivo son las empresas, el gobierno puede hacer, entra como un intermediario, como un regulador entre las acciones de las empresas y los hogares. Por lo tanto, el gobierno puede hacer el rol de empresa y puede hacer el rol de consumo también. Entonces, eso es una función muy propia del gobierno. Y lo otro que ya estamos viendo ahora es el resto del mundo. Entonces, en el resto del mundo, nosotros podemos interrelacionar en el resto del mundo con personas, podemos interrelacionar con empresas o podemos interrelacionar con gobiernos, pero no se hace una distinción porque si no tendríamos un bagaje inmenso. Entonces, todo lo que no sea nacional, sea empresa, sea persona o sea gobierno, que se esté negociando entre una nación y otra, se va a considerar resto del mundo, ¿sí? Todo se lo va a considerar el resto del mundo. Por eso ustedes ven aquí, nosotros inclusive los sueldos y remuneraciones se los ha acumulado en un solo componente. Es por efectos de poder sintetizar el valor del Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si la empresa tuviera la cuenta ahorro de empresas, pero dice dividendos no distribuidos, eso entraría como un recurso para la empresa, ¿verdad? Ya. O sea, tú dices que si aquí si hubiese tenido aquí dividendos de empresas. Eso tú me... Ajá, ahorro de las empresas, dividendos no distribuidos, la cuenta, o sea, dice así. Ah, si tuviésemos una cuenta ahorro de empresas, dividendos no distribuidos por valor de 100. Ajá, Ya. ajá. Vamos analizando. A ver. Si es ahorro de la empresa, eso para la empresa, ¿qué representa? Un ingreso, una salida de dinero. Y
ahí como tú lo mencionas, no es una cuenta en la cual están relacionándose dos sectores. Ahí simplemente es un rubro que le corresponde a un sector. Entonces sería simplemente un dato informativo. Ahí te estarían dando cuánto es el ahorro de la empresa. Entonces, prácticamente lo que tú, en ese ejercicio tú dirías, ah, ya, mi ahorro de la empresa es tanto. Entonces tú, ya cuando quiere decir que a lo mejor alguna de las partidas te están dando incompletas y tú tienes, pero te están dando la partida de ahorro. ¿Me explico? O sea, ya te están dando cuánto es el ahorro. Ya. Pero ahí supongamos, ahí tengo una pregunta, economista. Dime. Nosotros ya, si nosotros contabilizamos, ¿no?, las partidas de las empresas, y ahí hacemos como que, ahí neteamos, ¿no?, en el recurso y el uso, ¿verdad? Y nos sale el ahorro. Sí. Entonces, con el ahorro que nosotros ya nos propusieron en el principio, Ajá. se lo debería como que sumar al rubro en este caso, la diferencia del uso y del recurso de la partida. No sé si me explico. Sí, sí te entiendo. O sea, sí, entonces, ¿cómo haríamos de esa manera? ¿Ahí lo sumamos o cómo? Justamente sobre ese tipo de ejercicio vamos a hacer un casito en el cual no nos dan todos los valores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es economistas, y no, o sea, no vamos a ser contadores. Si bien es cierto, están ustedes aprendiendo la parte de las cuentas nacionales y utilizamos un poco las herramientas de la contabilidad para poder bosquejar este sistema, pero lo que nosotros tenemos que entender es el eje principal que abarca al sistema de las cuentas nacionales. ¿Qué se involucra cada cuenta? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué afecta? ¿Qué enlaza? ¿Qué partidas están entrelazadas? ¿Cuáles son los fines? O sea, todo eso hay que conocerlo mejor que el contador, ¿sí? O sea, el economista debe conocer esas cuentas mucho mejor que el contador. Sí. O sea, en ese sentido se podría decir que el economista tiene una percepción muy superior a lo que la tiene el contador en términos monetarios, ¿no? Y ve mucho más allá de lo que normalmente vería un contador. El contador ve simplemente las cifras, el economista ve más que una cifra. Ve datos estimativos y si te dicen, bueno, en una reunión, ustedes están en una reunión y te dicen el ahorro tanto, entonces por definición tú podrías calcular los otros rubros, ¿sí? Entonces esto es con respecto al sistema de las cuentas nacionales. Ya vamos a ver un ejercicio, no se preocupen, en el cual ustedes van a trabajar y van a hacer, y ni siquiera van a tener que hacer la contabilización de las cuentas nacionales, ni siquiera van a tener que hacer esto. No sé por qué se hizo así. Ni siquiera van a tener que hacer esto. O sea, este primer paso lo pueden obviar, pueden calcular directamente estos componentes. Pero ya lo vamos a hacer más adelante. De ahí es válida la pregunta. Ok, ¿Sí? sí, ok. ¿Alguna otra Igual lo pregunta? voy a tener presente también porque puede que en lo posterior se presente ese Yo le tipo de quiero hacer cuentas. una petición. Dígame. ¿Será que si luego de terminar este ejercicio podríamos hacer otro, pero en este caso para que nos explique cómo sacamos la variación de existencia y cosas así? Es porque en el ejercicio que nos tocó a nosotros teníamos dudas sobre eso y la verdad no tengo muy claro cómo sacar la variación de existencia en una economía mixta. Sí, no se preocupen. Tengo dos ejercicios más que vamos a trabajar. Dos ejercicios más vamos a trabajar. Ah, ya, ok. Sí. Gracias. Vamos a trabajar dos ejercicios más. No se preocupen.